Son 12 versículos, así de que no está largo, hermano. Síganme con su vista, dice la palabra de Dios. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín, y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental. El 3 dice: el Negev y la llanura, la vega de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. ¿Todos juntos? Y le dijo Jehová, diciendo: a tu descendencia la daré, he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás por ella. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme lo dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta ahora. Era Moisés de edad de 120 años. Cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días y de luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron conforme a Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó fuertemente Israel como Moisés, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Todos juntos. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, yo te pido, Padre, que nos hables a todos en esta tarde, Padre, que podamos ser edificados, Señor, podamos ser refrescados, que nuestro espíritu, Padre, pueda ser, Señor, refrescado con tu agua, Señor, con tu frescura, Padre, de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, aquí vemos una historia fascinante. Aquí tenemos, yo le puse por título, no encontraba, la verdad, un título para este mensaje, pero le puse Moisés, siervo de Jehová. Amén. Moisés, siervo de Jehová. En el capítulo 34 de Deuteronomio, la Biblia nos relata que Moisés sube al monte Nebo y Dios le permite mirar toda la tierra prometida. También que muere Moisés, muere Moisés, termina su ministerio. Llegan los días donde termina su estadía en esta vida, pero vemos que Dios lo sepulta, hermano. Algo bien interesante. También vemos que sus ojos nunca oscurecieron. Y eso a mí me llamó mucho la atención. A los 40 años ya tengo que usar lentes. Y dice que nunca perdió su vigor. También, hermanos, explica por qué Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Y por último, da el testimonio de Moisés. Y es un testimonio impactante. Es un testimonio, hermano, que es como una biografía que yo creo que si la leemos, la atesoramos, podemos sacar muchas enseñanzas, podemos aprender mucho. Sí. La vida de Moisés, queridos hermanos, se divide en 3 etapas. Primeros 40 años, fue criado. Recordamos que iban a matar. Faraón ordenó que todos los niños tenían que morir, pero Dios tenía un plan con Moisés. Y él fue criado los primeros 40 años en el mismo palacio de Faraón, como un príncipe. Los primeros 40 años así fue su vida. Después, sus otros 40 años estuvo como pastor de ovejas.
Qué contraste, amén. Qué contraste, que vive en lo más alto. Recordemos que Egipto, pues era podemos decir, una potencia, un reino muy grande, con armas. Y Josué vivía en el mismo palacio, Moisés. Pero después, hermanos, huye, mata al egipcio, amén. Y ahora ya hay un cambio radical en su vida. Ahora ya no come caviar. Ahora ya, no sé, pone su leña, ¿ven? Saca sus ovejas. Y ahora está bajo, pues, pastoreaba las ovejas de su suegro, ¿ven? Imagínense. Sí. Bueno. Y esa es la segunda etapa de Moisés, como pastor de ovejas. Un gran contraste. La tercera etapa, hermano. La tercera etapa, ya Dios lo usa grandemente. La tercera etapa, ya podemos ver que Dios lo usa como un libertador, como un legislador. Dios le dio la ley y él fue el conducto por el cual el pueblo de Israel obtiene la ley, y es un gobernador. Vaya tarea que tenía. Pero, querido hermano, como libertador, vemos que es un tipo de Cristo. Dios lo usó para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y nuestro Señor Jesucristo nos liberta del pecado. Nuestro Señor Jesucristo rompe las cadenas, amén, del pecado. Dice la Biblia que como sumo sacerdote traspasa el mismo cielo. Y usted y yo, cualquier persona que pone su mirada, pone su confianza plenamente en Dios, pone su fe, deposita su confianza en Él, en ese sacrificio, dice la Biblia que va al cielo, amén, que es salvo. Entonces, hermano, es un tipo de Cristo, Moisés, como libertador. Pero llegamos aquí, querido hermano, a la etapa final de su vida. A la etapa final de su vida. ¿Cómo fue la vida de Moisés? Bueno, al principio, ya lo miramos, ¿verdad?, en el palacio, muchos lujos. Después, querido hermano, está como pastor de ovejas. Yo creo, y varios comentaristas dicen que Dios tenía que tratar con Moisés, porque Dios lo iba a usar para algo grande. Amén. Dios tenía que moldearlo, amén. Sí. Dios tenía que enseñarle algo a Moisés. Y cuando lo tuvo ya listo, cuando lo tuvo, dijo, ya está listo mi siervo Moisés. Dice la Biblia que se le apareció en una zarza ardiente. Amén. Y ahí fue el llamamiento de Moisés. Y después Moisés, bueno, puso pretextos, ¿verdad? Puso muchos pretextos. Vamos a ir, hermano. Hay un dato muy interesante, que Moisés no quería él no quería. Dios le tenía un trabajo, pero él se negaba. Él decía que era un tartamudo, ¿verdad? Amén. Pero, hermano, vaya ahí a Hechos 7:22 y ahí vamos a ver algo interesante. Hechos 7:22. ¿Ya lo tenemos? Sí. Dice así la palabra de Dios. Dice, y fue enseñado Moisés en toda, ¿qué, hermanos? Sabiduría de los egipcios. ¿Y qué era Moisés? Poderoso. ¿Era poderoso en qué? En sus palabras y en sus obras. Era poderoso, hermano. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces, hermano, Moisés no quería ir a libertar al pueblo. ¿Ven? Pero Dios, fue el llamamiento divino de Dios, el cual Dios le tapó todas sus salidas. Amén. ¿Y cuántas veces, querido hermano, Dios nos tiene algo y le ponemos muchos pretextos como Moisés? Y no es que no sepamos hacerlo, ¿ven? Pero le ponemos tantos pretextos, pero llega el día
en que lo hacemos. Amén. Amén. Así como Moisés, amén. Aquí dice que era palabra y sabiduría. Amén. Era poderoso. Bueno, ese fue un dato aquí que tenemos de Moisés. Ahora, vamos ahí, querido hermano. Vamos ahí a el capítulo 34. Regresemos al versículo 1 y vamos a empezar los puntos que tenemos. Vemos ahí, querido hermano, del 1 al 3. Deuteronomio 34. Dice la palabra de Dios, dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga. Querido hermano, aquí menciona el monte y menciona la cumbre. Era una cordillera, eran varios montes, amén. Una cordillera se compone de varios montes y se le llamaba Pisga, pero en sí el monte más alto de ese lugar, de esa cordillera, era el monte Nebo. Dice que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, de la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmas, hasta Zoar. Hermano, la vista de un hombre a una altura de un monte, lo más que puede el hombre ver es aproximadamente 100 kilómetros de distancia. Desde el lugar donde está el monte Nebo hasta Neftalí, si usted checa el mapa, ¿ven? Si usted checa el mapa donde fueron distribuidas, donde se ubicaron las 12 tribus, Neftalí estaba aproximadamente a 200 kilómetros. Es completamente, querido hermano, un milagro que él haya podido ver toda la tierra prometida. Y aquí dice, hermano, nos especifica que miró todo dice, todo de Neftalí, Efraín, Manasés, y que toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Dice el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Dios le permitió, querido hermano, ver la tierra prometida. Un completo milagro. Un hombre nunca podrá ver a 200 kilómetros de distancia, aún estando el monte más alto. Dios, querido hermano, nos permite ver lo imposible en nuestras vidas. Amén. A Moisés le permitió, le dijo: vas a subir sube al monte y mira toda la tierra prometida. ¿Qué necesitamos, querido hermano? ¿Qué necesitamos para poder ver todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Dios tiene planes, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero, querido hermano, siempre hay algo que nos estorba. Aquí un milagro completamente. Dios le permite ver toda la tierra prometida a Moisés. Ahora vamos a leer el capítulo 4. Dice, el versículo 4 dice: y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré ¿a quién? Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Querido hermano, ¿Dios a quién le había prometido la tierra? A Israel. Amén. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Y vaya ahí a Génesis, querido hermano. Génesis capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 6 y 7. ¿Qué le prometió? Vamos a ver qué le prometió Dios a Abraham. ¿De qué le estaba hablando a Moisés? Dice la palabra de Dios, dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia, ¿qué? Daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Querido hermano,
las promesas de Dios siempre se cumplen. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Dios le hizo una promesa a Abraham y aquí, querido hermano, se lo está recordando a Moisés. No piense, querido hermano, que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Ven? No lo piense. Dios es fiel, amén. Dios es fiel. Dios siempre cumple lo que promete. Lo que está en su palabra, querido hermano, siempre se ha cumplido. Aquí a Abraham le dio la promesa, le dijo, te voy a dar la tierra. ¿Ven? Y se lo está dando a Moisés. Vaya ahí, querido hermano, a Números 23. Ahí atrás. Números 23. Dice así la palabra de Dios. Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Querido hermano, Dios cumple. ¿Amén? Dios cumple. Amén. Dios nos promete sustento y abrigo, hermano, y nos da sustento y abrigo. ¿Amén? Dios nos promete paz y nos da paz. Amén. Amén. Dios nos promete, querido hermano, sabiduría y nos da sabiduría. Amén. Entonces, querido hermano, las promesas de Dios siempre se cumplen. Amén. ¿Amén? Siempre se cumplen. Milagrosamente, Moisés miró el monte, miró toda la tierra prometida. Aquí en el versículo 4 le dice que la tierra que prometió, aquí está el cumplimiento de esa promesa que Dios le hizo. Ahora sigamos leyendo. Y ahora vamos a leer el versículo 5, del 5 al 6. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio, aquí voy a llegar. 34, dice la palabra de Dios, dice el 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová. En la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Es un dato muy interesante, querido hermano. Jesús mismo, Dios mismo, querido hermano, lo sepultó. Amén. Estudiando un poco, hay varios comentarios, pero hay uno, querido hermano, que Dios no permitió que si el pueblo de Israel sabía dónde estaba la tumba y el cuerpo, lo iban a idolatrar. Sí. El pueblo de Israel era un pueblo duro de servicio. ¿Amén? Era un pueblo que le gustaba adorar, porque ellos traían arraigado toda la religión, todo lo que el pueblo pagano de Egipto, sus costumbres, sus dioses. Entonces el pueblo de Israel arrastraba eso. ¿Ven? Y dice el comentarista que Dios no permitió eso porque Moisés en realidad fue un gran libertador. Un hombre que Dios usó grandemente y el pueblo de Israel lo iba a idolatrar. Vemos ya al final de la Biblia, en Judas capítulo 9, cómo dice que el ángel peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Ven? Es un dato interesante. ¿Ven? Querido hermano, Dios acomoda todo. A Dios no se le pasa nada. ¿Ven? Dios tiene un plan. ¿Amén? Y Dios conoce el pensamiento del hombre. Y él aquí, querido hermano, dice la Biblia que él mismo enterró a Moisés. Y nadie sabe dónde está su cuerpo. ¿Ven? Nadie sabe. Hay un hombre que murió, un discípulo del apóstol Juan, Plutarco se llamaba. Dice la Biblia que ese hombre fue el pastor de la iglesia de Esmirna. Y dice la Biblia que murió a los 86 años. Y que el ejército romano, la historia dice que, querido hermano, que fue
que ya tenía la leña y que iba a ser ya muerto, iba a ser, y lo iban a matar a causa de Cristo, a causa del Evangelio. Y que, querido hermano, dice que él no negó a Cristo a sus 86 años, inclusive que lo querían atar a la cruz, y dice la historia que no quiso, que él les dijo, no me aten, que él mismo se quitó su ropa y se puso en la leña para morir por causa de Cristo. Y dice, querido hermano, la biografía, que mucha gente, ¿verdad? Que lo seguía, seguía sus enseñanzas. Dice la historia que se quedaron algunos con sus ropas y con algunas pertenencias y que lo empezaron a idolatrar. Entonces hay una base, hay un fundamento por el cual este comentarista dice que por eso Dios sepultó a Moisés y no permitió que nadie se enterara dónde estaba. Sigamos ahí con la lectura. Sigamos el versículo 7. Dice la palabra de Dios, dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Sus ojos nunca fueron débiles y nunca desapareció su fortaleza. Sus ojos, él siempre estuvo con su mente completamente lúcido. Él siempre, su vista estuvo clara, siempre su vigor. Y es algo, hermano, que nos debe de mover al ver el testimonio de Moisés. Miramos que el promedio de vida son 72 años, amén. Dios aquí cumplió con Moisés, amén. Dios ya había dicho que la edad le iba a recortar al hombre la edad, que iban a ser 120 años su vida. Pero aquí, hermanos, aquí vemos que a los 120 años, amén, él estaba completamente como un joven. Amén. Tenía su vista, tenía su mente, tenía su fuerza, tenía su vigor. Amén. Y él, hermano, por eso Dios lo usó grandemente. Yes. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Amén. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo para que nuestro vigor no se acabe? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra vista nunca se nuble? Querido hermano, dice la Biblia que Moisés era un hombre manso, ¿ven? Tenía carácter, ¿ven? Tenía carácter, pero también habla de que era un hombre noble, era un hombre que se sentía la necesidad, o querido hermano, que cuando su hermano y su hermana se enojaron con él ahí, y a poco nomás por medio de Moisés habla a Jehová y dice que ¿qué les pasó? ¿Se llenaron de qué? Y él, que en vez de decirles, eso les pasa, órale, ¿ya vieron? ¿Quién es el jefe aquí? Yo. Pero no, hermano, Moisés dice que oró, amén, por sus hermanos. Yes. Mostró nobleza, mostró sencillez, mostró humildad. No tenía el señorío, tenía él la posición, amén, para destruirlos, es más, todo el pueblo echárselos encima. Pero no, hermano, él oró por ellos. Tal vez por eso Dios le conservó su vigor. Tal vez por eso su vista nunca se le nubló. Por su corazón, por su nobleza y por su espíritu de servicio hacia Dios. Dios nos va a usar. Hay algo que tenemos que hacer usted y yo, hermano, antes de que termine nuestra vida. Pero querido hermano, qué bendición sería poderla terminar con vigor. Qué hermoso sería poderla terminar con una mente clara, con una vista. Amén. Amén. Que podamos terminar nuestra vida así como Moisés, con vigor. Amén. A veces el trabajo, amén. Híjole. Los lunes, ¿cómo cuesta ir a trabajar? ¿Amén? Pero nos tenemos que levantar, amén. Sí. El vigor, amén. ¿Dónde está el vigor del hombre? Amén. Levántate, amén. Vámonos a trabajar, amén. Levántate. Vámonos a servir a Dios. Levántate. El domingo, vámonos a la iglesia.
Levántate el sábado, jueves, martes, vamos a ganar almas. ¿Ven? El vigor, hermano. ¿Cómo lo podemos conservar? Amén. Como Moisés. Sigamos leyendo. Vemos ahí, hermano. Y Josué, hijo de Nun, ¿qué dice, hermanos? Fue lleno Del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto, ¿qué? Sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Qué tremendo aquí, hermano. Qué tremenda verdad. Aquí la Biblia nos dice, hermano, que Josué anduvo con Moisés. Podemos decir que Josué era su discípulo, era su persona de confianza. ¿Ven? Moisés iba para un lado, Josué estaba con él. Josué iba para el otro lado, Josué estaba con él. Pero aquí la Biblia, querido hermano, nos dice que cuando Moisés le impuso las manos, dice la Biblia aquí que se fue lleno del espíritu de sabiduría, no antes. Josué le aprendió mucho a Moisés. ¿Ven? Josué le aprendió mucho, estuvo cerca con él. Pero querido hermano, dice que cuando le impuso las manos, dice que fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y lo dice, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Qué interesante, querido hermano, seguir la cadena de mando. ¿Ven? Dios, el pastor, y si Dios lo ha llamado, a predicar, usted ocupa la bendición de Dios, la bendición del pastor, para que Dios lo bendiga en su ministerio. Antes no, hermano, antes no. A los rebeldes Dios no bendice. A los rebeldes, hermano, andan como llaneros solitarios, ahí. Pero no hay bendición aquí. Dios bendijo a Josué. Y querido hermano, Dios bendijo a Josué. Y en el capítulo 2, si usted recuerda, Moisés mandó ¿cuántos espías? 12. En el capítulo 2 nos dice que Josué ¿cuántos mandó? 2. ¿Aprendió la lección? Yo creo que sí, amén. Dicho, pues 2 fueron los que animaron. Mi amigo Caleb y yo, y los otros 10 pues me echaron para abajo ahí a toda la gente. Ahora voy a mandar 2 y dice que los mandó secretamente. Y esos espías regresaron y le dieron buena noticia, le dijeron todo cómo estaba ahí Jericó, le dieron el informe. Y luego, hermano, en el capítulo 3 que Josué hace cruzar el río Jordán al pueblo de Israel, lo hace cruzar, y en el capítulo 4, hermano, dice que Jehová bendijo a Josué y todo el pueblo de Israel lo siguió. Dios ya le había dado, ¿qué, hermano? Sabiduría. Sabiduría, hermano. Sabiduría, pero ¿cómo fue eso? ¿Por qué fue eso? Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel lo sigue? Bueno, pues porque Dios, Josué siguió la cadena de mando, hermano. No podemos brincarnos Dios estableció las normas, Dios estableció las formas. Hermano, cuando Eliseo, amén, estuvo al lado de Elías, no se le despegó hasta que Dios se lo llevó. Amén. No se le reveló y dijo, bueno, le decían los profetas, ya se van a llevar a tu maestro, ¿verdad? Y le dijo, ustedes cállense, amén, callad. Y luego llegaban a otro lado y ya se lo van a llevar, callad, amén, cállense. Yo quiero estar con él, yo quiero estar pegadito ahí con él, hasta que Dios se lo lleve, entonces yo le entro. La bendición de Dios, hermano, está en la obediencia. La bendición de Dios está en seguir cómo Dios ha trazado el plan. Y mira, hermano, Dios lo llenó de sabiduría. Vaya ahí a Efesios 1:17.
Efesios 1:17. Aquí Pablo, hermano, oraba por la iglesia de Éfeso. ¿Pero por qué oraba? Dice, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué, hermano? Espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de él. Querido hermano, el pastor ora por saber, para que seamos sabios, amén. El sábado andamos ganando almas aquí y llegamos ahí y el pastor dice, hermanos, ¿vieron? Nos compartió lo que él vio. ¿Vieron? Y nosotros, ¿qué, pastor? ¿Qué? Pues sí, unas casas bien bonitas. Dice, hermano, pídale a Dios que Dios le dé una casa como esa. Nos compartió su visión. Dice, pídale a Dios. Pídale. Para Dios no es imposible, querido hermano. ¿Ven? Dios abre las ventanas de los cielos. ¿Y derrama qué? Bendición, ¿hasta qué? ¿Limitada? ¿No? ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. Aquí el apóstol Pablo dice que oraba por la iglesia de Éfeso, oraba por los hermanos para que Dios os dé espíritu de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto, querido hermano? ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo necesitamos sabiduría. ¿Ven? Usted y yo necesitamos sabiduría. No se sienta sabio, ¿ven? Ni entendido, porque usted y yo ocupamos sabiduría. ¿Ven? Ocupamos la oración de nuestro pastor para que nos dé sabiduría. Aquí el apóstol Pablo oraba. En Éxodo 36, en el versículo 1, Dios dio espíritu de sabiduría para los que construyeron el tabernáculo, el santuario. En Santiago 1, versículo 1 al 5 dice, si alguien es falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios. Entonces, hermano, ahora la sabiduría, hermano, de Dios es conocerlo a Él. Si Dios nos da sabiduría y nosotros empezamos a trabajar, empezamos a progresar, pero nos olvidamos de Él, ¿ven? Entonces lo estamos desviando. Yo quería estudiar. Es que, ¿qué pasó con este hombre? ¿Por qué inventó tantas cosas? ¿Ven? ¿Qué tiene? ¿Qué hay ahí en ese cerebro? Lo único que encontró fue, ¿ven? Que había unas hormonas que se cruzaban y hacían que su habilidad motriz reaccionara más rápido. Pero hermano, la sabiduría del hombre viene de parte de Dios. Amén. No hay mucho que buscarle, no hay que sacar los cerebros, amén, de todos los inventores, amén. No hay que sacar el cerebro de los grandes hombres de Dios, no, hermano, porque la sabiduría viene de Dios, amén. La sabiduría dice, si alguno es falta de sabiduría, pídale a ¿quién? A Dios, hermano. La sabiduría viene de Dios. Vaya ahí a Proverbios. Este hombre, Albert Einstein, él creció en una familia judía y él después empezó a leer ahí libros de hombres de una filosofía humana, y él después decía pues que sí había un creador, pero en realidad él no confiaba en Dios. Cuando murió, él dice que él pidió ser incinerado porque no quería que lo idolatraran. Yo creo que algo en su lecho de muerte, algo hubo ahí en su corazón, porque dijo, me van a idolatrar, y tal vez él pensó que el único que merece el honor y la gloria es él. Tal vez él en su lecho de muerte, no lo dice la biografía, pero hermano, él pidió ser incinerado para no ser idolatrado. Estamos en Proverbios capítulo 1. Dice la palabra de Dios, dice el versículo 1, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, ¿qué, hermano? Inteligencia. ¿Qué ocupan los jóvenes? Inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido, ¿qué? Adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es, ¿qué, hermano? El temor a Jehová. Y dicen, los insensatos desprecian la sabiduría y la agencia. Que no seamos insensatos usted y yo, hermano, y pidamos la sabiduría de Dios. Sabemos cómo tiene que ser
la cadena de mando, de dónde viene la bendición, ¿ven? Y cómo es como una clave, pero en realidad pues todos podemos encontrar ahí, ¿ven? Como Dios bendice. Ahora, Dios llenó de sabiduría a Josué. Y rapidito, hermano, se puso a trabajar. ¿Ven? Y rapidito, hermano, pasaron el Jordán, repartió la tierra. ¿Por qué? Porque fue lleno de sabiduría. ¿Cuándo fue, hermano? Cuando dice la Biblia que Moisés le impuso sus manos. Ahora sigamos leyendo el versículo 10 y el 12 de Deuteronomio. Dice la Biblia: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová. ¿Qué dice, hermanos? Cara a cara. Cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y el gran poder, y aquí me llamó mucho la atención, y en los hechos grandiosos. Querido hermano, dice la Biblia en Hechos 1:8, les dijo a sus discípulos: pero recibiréis ¿qué? Poder. Pero recibiréis poder cuando ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues tenía, hermanos, un poder tremendo, pero no era él. Era Dios. Amén. Era Dios. Entonces, hermano, dice ahí en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel, al judío primeramente y después al griego. Hermano, hay poder. Hay poder. Estaba escuchando una aplicación de Kevin y dice: Dios nos da el poder, no somos nosotros. Y no es algo que vamos a tener así poderes para mágicos. No. Simplemente Dios nos da el poder para hacer su obra. Dios le dio el poder a Moisés para libertar al pueblo. ¿Ven? ¿Dios qué traía, hermano? Moisés ¿qué traía? Una vara. ¿Ven? El otro día nos predicó nuestro pastor y dice: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara. ¿Ven? Levántala. ¿Ven? Entonces, hermano, Dios nos da el poder para hacer su obra. ¿Amén? Dice que andará andando y llorando el que lleva ¿qué? La preciosa semilla. No se agüite, hermano, si andamos en la ruta. ¿Amén? No se agüite. ¿Amén? Un día, hermano, Dios nos va a sorprender. Un día usted va a ver entrar y va a ver este lugar todavía más lleno de lo que está. Porque, hermano, el Evangelio tiene poder. El poder de dónde viene, viene de parte de Dios. Y hermano, Moisés tenía un gran poder. Moisés tenía un gran poder. Hermano, Moisés terminó con un testimonio delante de Dios. Muy grande. Muy grande. Vaya ahí a Hebreos, capítulo 3. El escritor de Hebreos lo menciona y fíjese lo que dice. Dice así la palabra de Dios, el 3:5. Dice: y Moisés, a la verdad, ¿qué, hermano? Fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Como qué, hermano? Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue fiel, hermano, pero aquí dice que fue siervo. En toda la casa de Dios, ¿como qué? Como jefe, como el gobernador. En realidad fue el gobernador, pero ¿qué fue? Siervo. ¿Qué nos falta a nosotros, hermano,
para terminar la carrera con un buen testimonio delante de Dios. Amén. Ser siervos. Yes. Ser siervos. Cuando seamos siervos, Dios, hermano, Dios nos va a empoderar y de repente, hermano, vamos a ver milagros, hermano. Gente se va a convertir. Gente va a querer llegar, hermano, a apoyar la obra de Dios. ¿Sí? Pero nos falta ser siervos. Moisés terminó con un testimonio delante de Dios porque era siervo. Y luego dice, hermano, que era fiel. Era fiel. Y hermano, aquí sí tenemos que pedirle perdón a Dios. Sí tenemos que pedirle perdón a Dios. Amén. Tenemos que ser fieles, hermano. Tenemos que ser siervos. Amén. Amén. Cierra sus ojos, hermano. Vamos a orar. Voy a hacer una invitación. Tal vez hay alguien aquí que no esté seguro de que si muere va al cielo. Si yo te preguntaría hoy, si tú murieras hoy, ¿tú estás 100% seguro de que irás al cielo con Dios? ¿Tú puedes tener la seguridad de que vas al cielo? ¿Tú pudieras decirme, no sé? ¿Pudieras levantar tu mano? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que no sabe el día que muera si va al cielo con Dios? Es una invitación. Tú escuchaste que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. ¿Habrá alguien aquí que cuando muera no sabe si va a ir al cielo? Si es así, levanta tu mano. Bueno, ahora voy a hacer otra invitación. ¿Hay alguien aquí que no se ha bautizado? ¿Hay alguien aquí que no ha sido obediente en el bautismo? Mira, el bautismo es un paso de obediencia. El bautismo representa que morimos con Cristo y que levantamos como una nueva criatura. ¿Habrá alguien aquí que no se ha bautizado y que dice, hermano, yo me quiero bautizar? Muy bien. Querido hermano, nuestro Dios tiene poder. Moisés fue un hombre que desde que nació estuvo en peligro su vida. Dios tuvo que tratar con él y Dios lo usó grandemente. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos falta para que Dios nos use? ¿Qué tenemos que entregarle para que Dios haga grandes obras con nosotros? Somos instrumentos en Él, para Él. Pero ¿qué falta, querido hermano, hermana? Para que ese poder Dios lo pueda descargar en cada uno de nosotros y podamos ver grandes milagros, grandes prodigios como los que vio Moisés. Que Dios nos ayude. Pidámosle perdón a Dios porque en realidad no hemos sido fieles. Dice que Moisés fue fiel. ¿Pudiera decirme, hermano, Dios me habló esta noche? ¿Alguien pudiera decirme? ¿Alguien pudiera levantar su mano? Gracias, gracias. Pastor. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que podamos conocer, Señor, ese poder. Bendice tus siervos, Señor. Bendice tu iglesia. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.